Ya. Entonces, hemos encontrado 7.5, ¿verdad? Para negativo y 7.5 positivo. Solo vamos a hacer con otro color aquí. Esto es PO, esto es BI, ¿no? Hasta aquí va a valer para mí mi 10 positivo y hasta aquí va a valer mi 10 negativo. Porque eso era una entrada triangular, nos dice de valor más menos 10 positivo. Entonces aquí vamos a tener 7,5 negativo, 7,5 positivo. Listo. ¿No? Ahora, estas son las ecuaciones que hemos encontrado, ¿no? Esta era mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Y para encontrar estos intervalos de aquí, simplemente hemos igualado la ecuación 1 con la 2 y la ecuación 2 y 3, ¿no? Entonces, para el primer caso, mi BI va a ser para tensiones menores a 7.5. Mi segunda ecuación va a ser entre BI mayor entre menos 7.5 y menor entre 7.5 positivo. Y la última mayor a 7.5. Listo. ¿Ya? Empezamos. Para BIs, con la primera ecuación, ¿no? Para BIs menores a 7.5 nos dice que es una constante, ¿no? El BO de salida dice que es menos 2.5. Entonces, el menos 2.5 va a estar, digamos, por aquí, más o menos, ¿no? Si hacemos el mismo tamaño que de 10 de aquí y de 10 de aquí, aquí igual, entonces, por aquí más o menos va a estar el menos 2.5, ¿no? Menos 2.5 por ahí. Y dice que va a ser una recta. Con otro color vamos a hacer eso. Es una constante de 2.5 y va a llegar hasta el 10 nomás, ¿no ven? Hasta ahí, hasta el 10. Listo. Cuando ya va a querer pasar de menos 7.5, ya vamos a encontrarnos en este intervalo, ¿no? En este intervalo. Entonces, vamos a irnos al caso 2, donde nos dice que entre menos 7.5 y 7.5 positivo, dice que también es una recta con pendiente de 1/3. Eso significa que no pasa por el origen, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el otro punto? Directamente reemplazamos, ¿no ve? Como aquí ya tenemos el primer punto, el siguiente punto podemos encontrar reemplazando el 7.5 positivo en la ecuación número 2. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos tendría que dar 2.5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos pasemos al caso 3, ¿no? Al caso 3 también es una constante de 2.5, entonces vamos a poder continuar con la gráfica, ¿no? Entonces, igual le hacemos del mismo tamañito aquí, 2.5. Y les va a dar, si reemplazan 7.5 en la ecuación 3, digo en la ecuación 2, les da 2.5. Aquí 2.5 positivo, ¿no ven? Y ahora vamos a graficar, ¿no? Ahí, ahí va a ser. Listo. Ahora, cuando ya va a pasar de 7.5 positivo, se va a ir al tercer caso, ¿no? Porque nos dice para B's mayores a 7.5, la constante debe ser, el volveo de salida es una constante de 2.5. Entonces, aquí también nos ha dado 2.5, entonces graficamos igual. Porque hemos dicho que la función de transferencia tiene que ser continua, ¿no? ¿No ve? No tiene que ser discontinua. Y va a llegar hasta el 10, ¿no ve? Y esa sería la función de transferencia.
¿no ve? Para este circuito. Ahora, nos dice que también grafiquemos la función de salida para una onda triangular, dice, pero de entrada triangular. Vamos a dibujar aquí. Ahí, listo. Entonces lo que está con rojo es mi BI, ¿no? Mi BI de entrada, mi onda triangular de entrada. Entonces este es mi BI. Y aquí vamos a tener 10 positivo. Y aquí vamos a tener el 10 negativo, ¿no? Listo. Ahora, con otro colorcito vamos a dibujar o colocar las constantes que tenemos, ¿no ve? O mejor dicho, las constantes y los intervalos que hemos encontrado. En este caso tenemos dos intervalos del mismo valor, que es menos 7.5. Eso lo vamos a hacer con el mismo color. Menos 7.5 debe estar por aquí. Más o menos, ¿no? Ustedes ya lo pueden hacer a escala, ¿no? En hoja cuadriculada. Menos 7.5. Lo mismo aquí, el positivo, ¿no? Menos, o no, positivo, 7.5. Listo. Ahora, con otro color vamos a dibujar también ya lo que son los valores constantes que hemos encontrado en el voltaje de salida. Tenemos dos del mismo valor igual, menos 2.5 y 2.5 positivo, que va a estar más aquí abajo, ¿no? Aquí va a ser el 2.5 positivo y del mismo tamaño hacia abajo el menos 2.5 negativo. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de graficar la función de salida. ¿Listo? Aquí vamos a tener el menos 2. Vamos a tener entonces el menos 2.5. Listo. Ahora nos vamos a las ecuaciones que hemos encontrado. Para BIs menores a 7.5, todo lo que está abajo de menos 7.5 es menor, dice que es una constante de menos 2.5 voltios. Entonces, desde nuestro punto, desde nuestro intervalo que hemos encontrado, ¿no ve? De menos 7.5, bajamos con líneas segmentadas. Ahí. ¿No ve? O sea, desde aquí, desde lo que está con rojo, bajamos con líneas segmentadas a lo que está con celeste. Entonces, todo lo que está aquí va a ser mi constante de 2.5 voltios. Ahí. Todo eso va a ser mi constante de menos 2.5 voltios. Listo. Ya hemos graficado esa parte. Ahora nos dice que para BIs, para la ecuación 2, para BIs entre 7.5 negativo y 7.5 positivo. ¿Cómo vamos a graficar eso? Aquí ya está un poco complicado, ¿no? Pero si se dan cuenta, tenemos una constante en el tercer caso. ¿Qué tal si mejor graficamos esa constante? Eso nos facilita. Cuando tenemos así constantes, eso es mucho más fácil graficar, ¿no? Que las rectas. Entonces, vamos a graficar entonces primero la ecuación 3. Igual, ¿no? Que parece para BIs mayores a 7.5, la salida es 2.5 positivo. Al igual, del rojo, vamos a bajar con líneas segmentadas hasta el celeste, porque por ahí va a pasar mi punto, o mi función se podría decir. Bajamos
Y todo lo que está aquí va a ser el 2.5 positivo. Ahí, ¿no? Ahí, por ahí va a pasar el punto. 2.5 positivo. Listo. Ahora, si se dan cuenta aquí era una constante, aquí también era otra constante. Y se están uniendo por una recta, ¿no? Si se dan cuenta. Ahí, toda esta parte. Todo lo que está en el intervalo de menos 7.5 y 7.5 positivo es una recta. Entonces nosotros también podemos unir de este punto a este otro punto. Y lo mismo con el otro, porque van a ser las mismas ondas, ¿no ve? Se va a reflejar lo mismo para los otros periodos. Ahí, lo mismo aquí. ¿Listo? Entonces lo que está con azul es la gráfica de función de salida. ¿Listo? Cuando tenemos constantes, como han visto en los casos que hemos encontrado, nos facilita graficar la función de salida, si se dan cuenta, cuando tenemos solo una recta. Cuando tenemos ya varias rectas, también es un poco más fácil ya también, porque la primera recta va a empezar en un punto de aquí, digamos, y solamente va a llegar a una cierta parte, pero no completo, depende de los estados que hemos encontrado, y no va a cerrar, digamos, hasta por aquí, y va a bajar también ya por la onda, ¿no? Y lo mismo hacia abajo. Cuando ya tenemos constantes, es mucho más fácil, ¿no? Primero bajamos del intervalo que hemos encontrado hasta donde va a ser su salida, con líneas segmentadas, y todo esto va a ser la constante. Y después, si son rectas, ya podemos unir nomás directamente. ¿Listo? Así se nos facilita más cuando es la constante. Ya. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Pueden encender sus micrófonos, preguntar si se ha entendido o hay algo que no se ha entendido. ¿Qué dice? Habla. Porque con lo que estamos haciendo hoy día va a acabar todo esto lo que es de funciones de transferencia. Ya al siguiente miércoles vamos a empezar con lo que es rectificación. Ahora esto, algo que me olvidaba, esto de aquí, lo que estamos haciendo, la gráfica de función de transferencia y la gráfica de función de salida y los mismos estados, ya les dije al inicio que simplemente reemplazando por diodos Zener nos va a salir lo mismo. Ustedes lo pueden hacer como práctica, ¿no ve? En el circuito que teníamos, vamos a ver, esto lo vamos a cerrar, ¿no? ¿Sí entendí esta parte para que lo cierre? No hay preguntas, ¿no? Cerramos entonces. Listo. ¿No ven? Aquí está el ejercicio que hemos hecho. Igualito. Ya no. Aquí, por ejemplo, yo lo haría esto por corriente, si se dan cuenta. ¿No ven? Para el primer caso aquí, encontré la corriente, una corriente que está circulando aquí, que me ha salido 0.005 amperios. Y por ley de Ohm simplemente lo reemplazo, ¿no ven? Directamente. Aquí tenemos el segundo caso y el tercero. Igual aquí. Aquí ya directamente lo puse 2.5 porque es el mismo, ¿no? Que el primer caso. Aquí está la función de transferencia y aquí la gráfica de salida. Todo ese documento yo se los voy a enviar al grupo, de eso no se preocupen. Lo que quiero aquí recalcar es lo siguiente. Aquí, ¿no? Ustedes como práctica o como base para que estén practicando, lo van a reemplazar. Aquí. Toda esta rama, o sea, a modo de practicar, ¿no? Ustedes, y esta rama lo pueden reemplazar por un diodo Zener, pero el diodo Zener en esta rama va a estar en este sentido. En este sentido. Y en el de la otra rama, no miento, este diodo va a estar aquí, en este sentido. ¿No ve? Y para esta rama de aquí, va a estar ya también en este sentido. O sea, toda la rama completa los reemplazan por diodos Zener y les va a ver que va a ser el mismo, los van a ser los mismos casos, la misma función de transferencia y la misma gráfica de salida. ¿No ve? Si hacen eso. La cosa es que a los diodos Zener le van a dar valores de 5 voltios como valores nominales. ¿Listo? A ambos diodos.
¿Listo? Eso es lo que pueden hacer como práctica y les va a salir lo mismo. ¿Ya listo? Entonces, vamos a continuar lo que sigue. No hay preguntas, ¿no? De esta parte, con esto estaríamos cerrando todo lo que es funciones de transferencia. ¿No hay preguntas? Y bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que es cuando un diodo Zener es polarizado. Esto también a veces suele entrar al examen, ¿no? Cuando un diodo Zener es polarizado por una fuente en continua. Con esto vamos a acabar. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos una resistencia R, una resistencia de carga RL, una fuente de alimentación y un diodo Zener. Lo que el voltaje que va a haber aquí se va a reflejar el voltaje que va a haber en esta rama, o de lo contrario, ¿no? Es lo mismo. ¿De dónde? Ahora estas ecuaciones son formulitas. Si se han dado cuenta, o tal vez en teoría lo han visto o han visto en algún libro, los diodos, según su, tienen una, ¿cómo se dice? Una tablita, se podría decir, donde tienen ahí sus valores nominales, como también las corrientes máximas que pueden soportar cada diodo. Por ejemplo, el de los diodos LED, máxima corriente que pueden circular en los diodos LEDs es 20 miliamperios, si mal no recuerdo. Por esas razones que se lo tiene que colocar con una resistencia, ¿no? Si colocas directamente alimentada el diodo LED, se quema. Lo mismo pasa con los diodos Zeners. Si tú lo alimentas con una fuente que es más alta, digamos, y su corriente va a exceder el diodo, se puede quemar. Con estas ecuaciones que están aquí, que salen de este circuito ya, de este circuito salen las ecuaciones, ya pueden encontrar los valores mínimos y valores máximos, dependiendo si es BI fija, si significa que el BI nunca va a cambiar, pero la resistencia de RL, o sea, la resistencia de carga, puede cambiar. O sea, esto puede tener valores mínimos y valores máximos, donde el diodo Zener va a trabajar correctamente. Lo mismo aquí, donde puede ser la resistencia de carga puede ser fija, o sea, eso que no va a cambiar, pero podemos hacer variar el BI, la fuente, para un valor mínimo y un valor máximo, donde el diodo Zener va a funcionar correctamente y no va a quemarse, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación, la ecuación A, ¿de dónde va a salir esta ecuación? Simplemente sale de este circuito. Si ustedes hacen un divisor de voltaje aquí, el voltaje en la carga que está aquí, ¿no? El voltaje BL va a ser igual a la resistencia de carga RL dividido entre la suma, ¿no? Entre RL más R, son dos resistencias. Ese va a ser el voltaje. Ahora ustedes pueden hacer la prueba, por ejemplo. Si es que aquí tenemos una resistencia, digamos, de 1K y aquí de 2K en la RL y mi BI vale 10 voltios, digamos, ¿no? Si hacen el divisor de voltaje, si es que en esta rama, digamos, les da, al calcular el divisor de voltaje nos va a dar un valor, y si aquí, digamos, les da 5 voltios, digamos, un ejemplo, ¿no? 5 voltios. Y el diodo Zener que nosotros aquí tenemos aquí en medio, si su valor nominal es, digamos, 3 voltios, estos 5 voltios que hay en esta rama va a ser suficiente, ¿no? Para que el diodo Zener se polarice. Entonces el diodo Zener va a trabajar como Zener y con su tensión nominal. Ahora, si digamos al hacer el divisor de voltaje en esta rama, el valor que les va a dar, digamos, es 3 voltios positivo. 3 voltios positivo y mi diodo Zener también vale 3 voltios para que se encienda, su tensión nominal. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, aquí va a haber caída de tensión, entonces no le va a llegar lo suficiente a este Zener para que se encienda, ¿no ve? Entonces no es bueno que el voltaje que hay aquí, que sea 3 y el diodo Zener también funcione, que sea de 3 voltios, puede o no que el diodo Zener funcione. Es por eso que salen ya estas ecuaciones. Por ejemplo, el BI fija y RL variable. Nos dice que para RL mínimo podemos encontrar con estos valores, ¿no? La resistencia R que nos va a dar como dato, el BI también ya vamos a tener como dato, porque va a ser constante, ¿no? Aquí el BI fija dice, el valor del Zener también ya vamos a tener, por el voltaje del Zener, ya tenemos ese valor. Entonces vamos a poder obtener una resistencia mínima, también vamos a poder encontrar una RL máxima, donde con esos valores que hemos encontrado podemos colocarlo, puede ser mayor o menor a esos valores que hemos encontrado en estas ramas, ¿no? Para que el diodo Zener funcione correctamente. O si no, el diodo puede sufrir algún daño, ¿no ve?
Por esa razón es que salen estas ecuaciones. También ya nos da como dato el IZM, es en tablitas, ¿no? En su tablita de los diodos Zeners. Nos va a dar el valor nominal del Zener que puede soportar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo ya nos da que la corriente Zener máxima que puede circular es de 60 miliamperios. Si pasa de esta corriente, el diodo Zener se quema, ¿no? Lo mismo para estas otras ecuaciones. Para RL fija y BI variable. Podemos encontrar un voltaje de I mínimo que podemos alimentar y un voltaje BI máximo también que podemos alimentar. Si excedemos estos valores, si digamos excedemos un ejemplo, si el BI máximo nos da, digamos, 15 voltios, y si nosotros alimentamos con más de 15 voltios a mi circuito, el diodo Zener se va a quemar. Ahora, el BI mínimo, digamos que nos ha dado que para que funcione el diodo Zener nos ha dado que BI mínimo debe valer, digamos, 5, un ejemplo, ¿no? Si nos da 5 y nosotros alimentamos a la fuente con menos de 5 voltios, digamos un ejemplo de 3 voltios, el diodo Zener tampoco se va a encender. ¿Listo? Por eso se han dado estas ecuaciones, ¿no? Para encontrar un valor mínimo, un valor máximo. Aquí también, si nos da, si el caso es este, una resistencia RL mínima y una resistencia RL máxima. Aquí tenemos un ejemplo, donde dice, determina el rango de valores de BI para que el Zener esté encendido, nos dice. Aquí ya nos está dando, ¿no ven? En el enunciado, determine el rango de valores de BI, dice. Entonces, ya nos está diciendo que tenemos que utilizar estas ecuaciones, ¿no? Porque el BI va a variar, entonces el RL va a ser constante. Y aquí ya nos da los datos, donde R va a valer 200, RL va a valer 1.2K, el voltaje del Zener nominal dice que es 20 voltios para que se encienda, y su corriente del Zener máximo dice que es 60 miliamperios. Si pasa de esta corriente, el diodo Zener puede quemarse, o se va a quemar. Entonces aquí está el circuito ya polarizado, las corrientes del IR, aquí va a estar la corriente del Zener, y la corriente en la carga. El voltaje del Zener que nos dice que es 20 volts, ¿no? Entonces el BI mínimo, dice. El BI mínimo para calcular, aquí ya tenemos nuestra ecuación. El RL más R dividido entre RL por el voltaje del Zener. Ya tenemos todos esos datos y nos da, dice que para BI mínimo, para que el diodo Zener se encienda, tiene que ser igual o mayor a 23.67 voltios. ¿No ven? Ahora, para calcular el BI máximo. Para calcular el BI máximo, primero necesitamos la corriente IR máxima, ¿no ven? Este datito nos falta. Y para calcular el IR máximo, dice que va a ser igual a la corriente del Zener máximo más la corriente de carga. Pero la corriente de carga no tenemos, pero podemos calcular. La corriente de carga va a ser igual al voltaje en la resistencia RL dividido entre la resistencia RL. O también, como están en paralelo, hemos dicho que en ramas en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, como el Zener está con sus 20 voltios, aquí en esta rama también se van a reflejar los 20 voltios. Entonces ya podemos calcular 20 dividido entre 1.2K, que nos da 16.67 miliamperios. Ya con este dato ya podemos calcular entonces el IR máximo. El IR máximo va a ser 60, ¿no? Más 16.67 miliamperios, ¿no? Y la corriente R máxima que puede circular va a ser 76.67 miliamperios. Ya con eso ya podemos calcular el BI máximo, porque los demás datos ya tenemos. El BI máximo entonces va a ser igual a la corriente que hemos encontrado por la resistencia de 0.22K. Aquí está en ohmios, ¿no? 200 ohmios, pero nosotros podemos directamente reemplazarlo o convertirlo en K, ¿no? Simplemente dividiendo entre 1000. Aquí me confundí, no es 0.22, sino es 0.2 nomás directamente, ¿no? Ustedes lo van a omitir. Más 20 voltios. Y entonces el BI máximo es 36.87. Entonces, este BI máximo que nos ha dado nos dice que podemos reemplazar o alimentar a mi fuente de BI máximo con 36.87 voltios para que el diodo Zener se encienda. Si nosotros alimentamos con más de 36.87 voltios, el diodo Zener se va a quemar. Eso nos dice. ¿Listo? Entonces, este es el rango de valores de BI que podemos alimentar al circuito. Puede ser mayor o igual a 23.67, pero tiene que ser menor o igual a 36.87. Entre este rango podemos hacer o alimentar a mi circuito, ¿no? Al BI.
De eso se trata. Con esto estaríamos entonces terminando todo lo que es el diodo Zener y las funciones de transferencia. ¿Están alguna vez entró al examen? Es demasiado sencillo si se han dado cuenta. Simplemente es reemplazar en estas ecuaciones, dependiendo a lo que nos diga en el enunciado, ¿no ve? Estas ecuaciones son válidas para BI variable y un RL fija. Y aquí, igual, estas ecuaciones que están aquí son válidas para BI fija, o sea, BI constante que no va a cambiar, pero el RL sí va a cambiar, ¿no ve? Tienen que darse cuenta de eso. Esa sería una trampita en el examen, ¿no? No simplemente es reemplazar y reemplazar. Tienen que darse cuenta de eso ustedes. No sé si de aquí tienen alguna pregunta. Como les dije, con esto ya estaríamos terminando todo lo que es el diodo Zener, funciones de transferencia, gráficas de salida, ya hemos practicado. Todo este documento lo voy a subir al grupo en un instante. Y la siguiente semana, el día miércoles, vamos a empezar con lo que es rectificación. Yo creo que hasta ahí llegaría a ser, tendría que ser el primer parcial, lo que me dijo el ingeniero. Pero no están pasando, creo que con el ingeniero. No sé, ustedes deberían mandarle un mensaje al ingeniero diciendo cuándo van a empezar con las clases. Porque según lo que salió en el consejo facultativo, todo, los primeros exámenes ya deberían tomarse la primera semana de julio. Todas las otras materias incluso ya están programando exámenes. Entonces deberían mensajearle al INGE y preguntarle, ¿no? Cuándo van a empezar a pasar clases o cómo se va a tomar los exámenes y todas esas cosas. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase. ¿No hay preguntas? Cualquier pregunta, ¿no? Sí, el documento que lo va a subir al grupo, ¿no? Sí, sí, todo ese documento lo voy a subir al grupo. Aquí, por curiosidad, aquí en este documento está todo, ¿no? Todo lo que hemos hecho en las clases virtuales desde el principio, Ya, ¿no? por favor, Saxo, lo va a subir. Sí, ahorita mismo lo voy a subir todo esto. Todo está aquí, desde lo que hemos hecho, desde la primera clase que hemos hecho, la clase virtual, todo está aquí, ¿no? Yo ya lo subí ahorita, al grupo ya también, ya en un momento lo voy a subir, ¿no? Está bien, Entonces, Oxy. todo está ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunten, chicos. Tal vez la modalidad del examen, como en otras materias, va a ser de forma virtual, ¿no? Y por el hecho de que va a ser virtual, no significa que yo les voy a poder ayudar. Ese día me voy a desconectar del WhatsApp, de todo, ¿no? Hasta que acabe ese examen. Si hay algo que no se haya entendido, podemos repetir. No hay problema. ¿No hay preguntas? Última vez. Bueno, entonces ya, la siguiente semana empezamos entonces con rectificación. ¿Listo? Sobre los videos, no se preocupen, estoy ya creando una plataforma en el Google Chrome o algo por ahí, en una plataforma de Classroom, no me equivoco. ¿En ahí? Ahí se va a subir todos los videos, ¿listo? Ya más adelante les voy a decir cómo, cuándo y dónde van a poder ahí descargar los videos de las clases que hemos tenido. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces la siguiente semana.